este video abordaremos los temas de crisis económica mundial de 1929 a cargo de su servidora Carla Estefany Noverola Soto, la Segunda Guerra Mundial a cargo de Santiago Emir Novelo Rodríguez y Karel Alessandra Aguilar Chi, las instituciones de paz a cargo de Suri Lucía Ribón Silvestre y finalmente culminaremos con la Guerra Fría a cargo de María del Pilar Hernández Charlet. Todo esto como nuestro proyecto de Historia Universal Contemporánea a cargo del profesor Heriberto Trejo Santos. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, fue una gran crisis financiera que se prolongó durante los años 30, causada por el exceso de especulación del mercado de valores, la sobreproducción de industrias clave, la mala gestión de las políticas monetarias y comerciales, así como las desigualdades económicas crecientes, causaron que la burbuja finalmente estallara. Esto se desembocó en Estados Unidos con el colapso del mercado de valores de Wall Street el 29 de octubre de 1929, también conocido como el Jueves Negro. Sus repercusiones rápidamente se extendieron alrededor de todo el mundo, causando así una década de sufrimiento económico y social. A medida que los bancos y las empresas colapsaban, millones de personas perdían sus empleos y sus ahorros, aumentando así la tasa de desempleo a niveles críticos alrededor de todo el mundo. La falta de ingresos causó una disminución en el consumo, lo que agravó aún más la situación económica. Algunos países implementaron medidas de proteccionismo y austeridad que causaron que se agravara aún más la crisis, mientras que otros implementaron medidas de estímulo económico y reformas financieras que intentaron mitigar los efectos devastadores. Las consecuencias de esta crisis fueron profundas y duraderas. Cambió la forma en que los gobiernos y las instituciones financieras abordaban la regulación económica y sentó las bases para importantes reformas en las políticas fiscales, laborales y sociales. La crisis también exacerbó las tensiones políticas y sociales alrededor de todo el mundo, surgiendo así los regímenes autoritaristas y agravando la situación de las desigualdades económicas y sociales, surgiendo así la indigencia y la pobreza, mayormente en países de tercer mundo, así como la delincuencia. Entre las principales causas que propiciaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial podemos mencionar el Tratado de Versalles, puesto que este terminó afectando a la nación alemana, obligándoles a pagar indemnizaciones y restauraciones por casi 100 años y a su vez disminuir su poderío militar. De igual manera, debemos de mencionar la Gran Depresión, puesto que esta no solo afectó a naciones americanas, sino también a europeas, entre ellas una Alemania castigada económicamente tras los sucesos de la Primera Guerra Mundial. De igual manera, tenemos que mencionar la ideología nacionalista que surgió en países como Alemania, Italia y Japón, propiciando a que ellas se pelearan entre sí mismas para ver quién era más fuerte económico y militarmente hablando. De igual manera tenemos que mencionar el origen del antisemitismo, principalmente en Alemania por parte de Hitler, quien mencionaba que la razón por la que Alemania se encontraba mal en ese entonces era por culpa de los judíos. Ya por último tenemos que mencionar los gobiernos totalistas, en donde destacaba el italiano, que era el fascismo, el alemán, que era el nazismo, y el de la Unión Soviética, que era el comunismo. La batalla de Kursk abarcó julio y agosto de 1943. Esto fue un segundo intento de Alemania para invadir la Unión Soviética y que ésta se rindiera y pereciera ante ellos. Sin embargo, fueron derrotados una vez más por el Ejército Rojo. El 30 de abril de 1945, Hitler comete suicidio dentro de su búnker junto con su esposa Eva Braun, no sin antes mencionar que declaró a su sucesor, Karl Dönitz, para que ahora él se hiciera cargo. El 6 y 9 de agosto de 1945 sucede el bombardeo en Hiroshima y Nagasaki por parte del ejército estadounidense, esto para presionar a los japoneses para que se rindieran más fácilmente. Después de los bombardeos se comienzan a invadir Japón para poder presionarlos una y otra vez para que se rindieran. Y finalmente Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945, dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Hablemos de las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial
Para empezar, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques políticos ideológicos: el socialista, que era liderado por la URSS, y el capitalista, liderado por Estados Unidos. Este constante enfrentamiento entre las dos naciones llevó a que se crearan alianzas militares, como lo son la OTAN y los pactos de Varsovia. Y posteriormente fue una causa principal de la Guerra Fría. La descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas potencias europeas quedaron gravemente afectadas. De esta manera ya no podían ejercer presión ni reprimir mucho más a sus colonias. Algunas de estas fueron África, Asia y Medio Oriente, que después de la Segunda Guerra Mundial lograron su independencia. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Después del terrible fracaso que demostró tener la Sociedad de las Naciones Unidas para mantener la paz y la integridad internacional, se creó la Organización de las Naciones Unidas con la esperanza de que ésta sí pueda cumplir con la tarea en la que la Sociedad de las Naciones falló. La reconstrucción económica. Muchas naciones quedaron económicamente destruidas, por lo cual tuvieron que reconstruir su economía desde cero, y esto les tomó bastantes años. Por último, tenemos el Holocausto, uno de los mayores genocidios que se conoce en la historia de la humanidad. Judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, discapacitados y no europeos fueron perseguidos y asesinados en campos de concentración nazis. Esto por la supuesta idea de que se tenía que erradicar a los fenómenos que afectaban a la humanidad, ya que se veía a los alemanes como los supremos y que era la raza suprema. Para la paz son herramientas que buscan el fomento de la paz y la seguridad internacional. Tras el término de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones, la primera organización que buscó la paz permanente. Sin embargo, esta no logra evitar la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de participación de países clave como Estados Unidos o la Unión Soviética, por lo cual al término de la Segunda Guerra Mundial se llega a la conclusión de que se necesitan nuevos mecanismos para evitar una tragedia similar. Es así que en 1945 entra en vigor la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, una organización que busca el fomento de la paz, la cooperación entre naciones y la protección de los derechos humanos. La ONU tiene distintos órganos que se encargan de velar por los intereses acorde, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Hoy en día existen múltiples instituciones que buscan el fomento de la paz, como el Tribunal Penal Internacional, que juzga los crímenes contra la humanidad, la Unión Europea, un proyecto que busca la cooperación para la seguridad en Europa, o la OTAN, una alianza militar que busca la protección de sus aliados. Existen distintos tipos de instituciones para la paz: gubernamentales, no gubernamentales, religiosas que promueven ideologías para la paz, o proyectos, algunos como la UNESCO, CEPAL, el Instituto para la Paz de Estados Unidos, el Instituto de Investigación Internacional para la Paz de Estocolmo, la Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, Cáritas Internacionales, Liga Árabe, Unión Africana, o el Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias. Hoy en día enfrentamos múltiples desafíos, como los ataques armados en distintas regiones del país y de naciones y del mundo, actos terroristas, actos extremistas, el cambio climático y sus consecuencias, o la desigualdad económica y social, por lo cual las instituciones para la paz son más que necesarias y estas requieren de la cooperación de la comunidad internacional. Nosotros como ciudadanos debemos informarnos, apoyar y participar en actividades que fomenten la paz y nos concienticen al respecto. Abarca desde el año de 1946 hasta el año de 1989, en el que se vivió una tensión entre dos grandes potencias mundiales, como lo era Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS, y los países aliados a ella. Dicha amenaza latente de las posibilidades en la que las armas nucleares protagonizarían este desastre mundial, pero sin aniquilar la idea de preparar una carrera armamentista y posicionarse territorialmente en el mercado de las armas. Este conflicto derivó a la división de permanencia de la Europa occidental y oriental, la primera con miras al socialismo y la segunda encaminada al capitalismo. Asimismo, se crearon dos bloques mundiales
conocidos como el bloque socialismo, conformado por la extinta Unión Soviética, y el bloque capitalista, con Estados Unidos. El bloque de socialismo lo sustentaba el Tratado de Varsovia, también conocido como el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. El mercado era controlado por el Estado. No había competencia entre empresas. El bloque capitalista lo sustentaba el organismo del Tratado del Medio Oriente, la OTAN. El mercado era regido por la ley y la demanda. Había competencia entre empresas y los medios de producción de tierra y capital eran privados. Estas dos grandes potencias centraban su posición con los organismos de cooperación, asistencia y apoyo mutuo. Simultáneamente también se crearon varias guerras locales con los intereses de estos dos bloques, como lo son la guerra de Corea, la crisis de Berlín, la guerra de Vietnam y el conflicto de Medio Oriente.